dato más importante es la afiliación a la Seguridad Social, que crece. Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que evidentemente los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen. Buenas noches. No lo decía de broma, no surrealista cuanto menos las declaraciones de José Luis Ábalos. El ministro de Fomento considera positivo que haya subido el paro en casi 100.000 personas. Parece que el socialista no disfrutó en su infancia de Barrio Sésamo, y es que se trata del peor mes de octubre desde el año 2012. El número de parados registrados en las oficinas de servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, subió en 97.900 desempleados en octubre, un 3,2% más. Se trata del mayor incremento del desempleo en este periodo desde hace 6 años, en plena crisis económica, cuando el paro aumentaba en 128.000 personas. El volumen total de parados se sitúa en 3.177.000 personas, lo que deja todavía muy lejos la posibilidad de romper la barrera de los 3 millones de parados. Dice Ábalos que estos datos no son alarmistas, no son alarmantes y preocupantes. Lo del gobierno socialista es casi un insulto y una falta de respeto a todos esos españoles que hacen cola en las oficinas de desempleo. Resaca por el debate electoral. 2 horas y 50 minutos del prime time llenos de encontronazos y más propio de mitin electoral que de discutir con el contrario. Los 5 se inmiscuyeron en esta batalla dialéctica que monopolizó el tema catalán y los pactos. Posibles alianzas que no quedaron claras y, vista la tensión, todo es incierto tras este domingo. Jornada de reflexión sobre el debate electoral de ayer. Hoy salimos a la calle para ver qué le pareció a los españoles. ¿Algún candidato destacó sobre el resto? ¿Les ha servido para decidir su voto? Se lo contamos en este informativo. Finalizada la visita de los Reyes a Cataluña, 40 horas en las que Felipe VI, doña Leticia y la princesa Leonor han podido realizar los actos programados con absoluta normalidad. Diferente ha sido la situación que hoy ha vivido Cayetana Álvarez de Toledo al realizar un acto en la plaza en la que se concentran los estudiantes separatistas contra la sentencia del Procés. Yo creo que los rectores son los que deberían estar acampando aquí en la Plaza de la Universidad hoy, porque son los que en una insólita alianza se dedican por una parte a jalear a estos matoncitos subvencionados, a que no vayan a clase. Euroorden contra Clara Ponsatí, Toni Comín y Luis Puig, que se encuentran en Reino Unido y en Bélgica. El magistrado Pablo Llarena emite una nueva orden de detención y entrega a las autoridades españolas por delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia a los tribunales. Se unen a la euroorden cursada contra Carles Puigdemont. Es oficial, Estados Unidos sale, abandona el Tratado de París. Donald Trump ya ha dado su primer paso en este sentido al comunicarlo formalmente a la ONU. Ya hace 2 años la administración estadounidense mostró sus intenciones de retirarse de este acuerdo contra la contaminación tan pronto como fuese posible por ley. Primero y único debate electoral ha sido el gran acto de esta cortísima campaña electoral. Los candidatos de Podemos, de Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox intentaron defender sus posturas y tratar de convencer a los más de 37 millones de españoles llamados a las urnas. 2 horas y 50 minutos de cara a cara entre los líderes. Fue un ir y un venir de reproches y acusaciones. Aunque son muchos los que han asegurado que más que un debate, cada uno de los políticos se dedicó a hablar su argumentario. Vamos a repasar uno por uno cómo actuaron los 5. Aquí los vemos: Pablo Casado, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Albert Rivera y Pablo Iglesias, el penúltimo. Comenzamos por el dirigente del Partido Popular, Pablo Casado. Se mostró mucho más maduro que en anteriores elecciones de abril e intentó erigirse como el líder de la oposición en todo momento. Fue seguro y conciso, respondiendo y defendiéndose de todas las acusaciones. Lo logró intentando mostrarse como la alternativa real a Pedro Sánchez. El punto fuerte fue precisamente Casado al recriminarle la intromisión a la justicia que estaba realizando
realizando el socialista al asegurar que traería a Carles Puigdemont de vuelta a España. Baza que seguro usará la defensa del separatista, no lo duden. Las sombras de Pablo Casado, aquí las van a ver, se establecieron con esa llamada al voto útil y también con la corrupción. El Popular se la dejó votando al resto de partidos al hablar de sobres y, como no, Iglesias se lo terminó recriminando. ¿Qué fue lo más destacado de Pablo Casado? Pues las preguntas directas a Pedro Sánchez. A bocajarro le preguntaba si Cataluña era una nación. Vean. ¿Cuántas naciones hay en España? Pero vamos a ver, señor Casado, la verdad es que no deja de ser curioso porque, vamos a ver, usted se habrá leído los estatutos de autonomía de Cataluña, del País Vasco, ¿Cataluña pero también es una nación, sí, de Galicia, de Ciudadanos Cataluña en Andalucía o en Galicia, y llevan años gobernando allí y saben perfectamente, señor Casado, que en esos... Como no contesta él, voy a contestar yo, porque para el señor Sánchez, Cataluña sí es una nación y España es una nación de naciones. Salió mal parado de ese bloque Pedro Sánchez, incapaz de responder a que era una nación o si se comprometía o no a pactar con los separatistas. Logró salir vivo del debate y desde el primer momento tuvo una actitud de presidente del gobierno, manteniendo la compostura. Intentó Sánchez ganar al pronunciarse duramente con el separatismo, contra el separatismo, hablando incluso de controlar TV3, pero ignoró al resto de candidatos. Una actitud, una postura, una falsa postura que se extendió durante las casi 3 horas y se hizo al final bastante pesada. El dirigente del Partido Socialista se vio acorralado en el primer bloque del debate, especialmente centrado en ese desafío independentista catalán. Fue claramente su talón de Aquiles al no saber responder al resto. No debatió el socialista, simplemente se dispuso a anunciar medidas que parecían no tener fin. Y el anuncio es que si cuento con la confianza mayoritaria de los ciudadanos el próximo 10 de noviembre, vamos a elevar el rango del área económica en el gobierno. Crearemos una vicepresidencia económica y pondremos al frente a una mujer con una reputación nacional e internacional muy acreditada en el ámbito económico. Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en el área económica. A su derecha, a la derecha de Pedro Sánchez, estaba Santiago Abascal. El líder de Vox estuvo sosegado, aunque con un discurso bastante duro e intransigente desde el primer momento, lo que hace ser el favorito del debate. Su punto fuerte, Cataluña, sin lugar a dudas. El líder de Vox también aprovechó para incluir en el debate los problemas de seguridad y la inmigración ilegal como parte de la política social. Flojeó Santiago Abascal, eso sí, con los datos, unas cifras que ofreció al hablar de determinados asuntos. Su momento más destacado y quizás uno de los mejores de la noche fue ese cuerpo a cuerpo que tuvo con Pablo Iglesias. ¿Condenan ustedes los golpes de Estado del Partido Socialista y de las izquierdas a la República en el año 34? Por favor, usted, que mira, aquí está Ciudadanos, un partido nuevo, el Partido Popular, un partido nuevo de la democracia, Vox, un partido nuevo. Usted tiene dentro al Partido Comunista, que es un viejo partido que participó en la Guerra Civil, y este señor al Partido Socialista. Si alguien tiene que ocultar algo de su propia historia como partido, son ustedes. Ahora hablaremos de Pablo Iglesias, pero vamos antes con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que sabía que era uno de los que más se la tenía que jugar y que más podía perder en este debate. El de Ciudadanos gastó ayer su última bala y parece que fue en vano. Estaba, como decimos, muy nervioso, sobre todo por eso que se jugaba por las encuestas. Su punto fuerte pasa por el discurso contra el separatismo catalán, pero como decimos, se centró en la parte más humana pensando que iba a sacar provecho de ello. Falló también al dar lecciones de transparencia, sobre todo porque tiene asuntos pendientes que aclarar en el proceso de primarias de su partido en muchos municipios. El dirigente naranja no falló con el merchandising y fue uno de los momentos más destacados. Tenía de todo: gráficas, fotos, largas listas y adoquines. Esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos d'Esquadra, a los comerciantes, a las terrazas. Este adoquín representa el desorden público. Este adoquín representa la amenaza a la democracia española. Este es el listado de concesiones del señor Casado, de su partido, el Partido Popular, que abre la puerta a más autogobierno. Señor Casado, más competencias para Torra, impuesto de la corrupción del bipartidismo. 48.000 millones de euros, según la CNMC, cada año de corrupción en España.
Muchos bromean con que a Albert Rivera le faltó el perro, Lucas, lo hemos visto todo en las redes sociales. Irónico también estuvo Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos, también mantuvo una postura mucho más moderada que la que nos tiene acostumbrados hasta el momento, y eso ha conseguido que hoy sea aplaudido por muchos. Supo apelar precisamente al hartazgo de los españoles por el bloqueo y la inestabilidad sin resultar demasiado pesado al usar las emociones, pero sí que resultó un tanto cansino al reclamar a Pedro Sánchez un pacto, un gobierno de coalición. Quizás sobró el intentarlo tantas veces, pero sin duda el morado nos hizo sonreír a todos. El momento más divertido lo protagonizó él. Además de los memes de Albert Rivera, su lapsus con las manadas fue de lo más comentado en las redes sociales. Escuchen. Creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas, con lo que hemos visto. Pero ¿quién ha ganado el debate? Es la pregunta del día, a la que tratan de dar respuesta a diferentes empresas demoscópicas. Para Sigma 2, el vencedor de la guerra oral fue sin lugar a dudas Pablo Iglesias. El líder morado fue el favorito para un 99,5% de los encuestados. 8 puntos por debajo se sitúa Pablo Casado. El líder popular logró convencer a un 21,5%. Muy de cerca, Pedro Sánchez, un 18,2% cree que Santiago Abascal fue el gran triunfador de la noche, y un 10,8% prefiere a Albert Rivera. El de Ciudadanos también es el claro perdedor según el sondeo del País. El diario impulsó la pregunta durante la celebración del debate y la respuesta es clara. El vencedor es Santiago Abascal con el 35,4% de los votos. Sigue Pedro Sánchez con el 20,3%. En tercera posición Pablo Iglesias y también Pablo Casado en la cuarta. Y como último, como decíamos, el dirigente de las filas naranjas. Además de estos dos sondeos, otros medios de comunicación apuntan también a que el primer lugar sería o para Santiago Abascal o para Pablo Iglesias. Desde diferentes consultorías se han extraído estas mismas conclusiones. Escuchen. Lo cierto es que los debates a 5, a diferencia de los cara a cara, hacen más difícil elegir un claro ganador, un claro perdedor, porque son 5 voces al mismo tiempo hablando durante más de 2 horas, y eso hace que se disperse un poco la percepción de quién gana y quién pierde. Pero si nos fijamos solo en la comunicación política, es posible que Abascal por el lado de la derecha e Iglesias por el lado de la izquierda fueran los que mejor comunicaron ayer para sus respectivos públicos. Fueron los más eficaces, al menos desde el punto de vista de la comunicación. En esta casa también hemos querido sacar nuestras propias conclusiones, y para ello nuestro compañero Alberto Soto se ha ido hasta las calles para preguntárselo directamente a ustedes. Parece que la respuesta sobre el ganador ha sido bastante unánime, pero aún así este debate no ha logrado convencer a los españoles. Difícil. Yo creo que Abascal lo hizo muy bien. ¿Vi anoche el debate en la tele? No. La verdad es que a mí lo poco que vi me parece que todos bastante mal. Ninguno tiene el nivel lo suficientemente bueno como para gobernar este país. Ay, no lo vi. Bueno, lo vi a trozos, a partes. Y si no van al grano, perdemos el tiempo. Sí, bueno, no. Las 2 primeras partes, luego me dormí. Vi bastante y me pareció bastante aburrido y sobre todo de poco nivel por parte de todos los candidatos, ¿no? Empieza muy tarde y me caigo de sueño, pero fue bastante aburrido. Tenían que haber sido más concretos a la hora de decidir y cómo van a formar luego un gobierno. Discuten lo mismo en el Congreso de los Diputados, así que... Lo mismo de siempre. Sí, lamentablemente. Yo era muy fanática de la política, pero ya me han aburrido. Para mí estuvieron todos iguales. Quizás destaca un poco más Santiago Abascal. Casado estaba mejor de lo que acostumbra. Yo creo que se podría prescindir de ellos, vamos, no lo veo necesario para decidir el voto. Lo de Rivera ya fue un poco así como de gracioso, de risa, vamos. No, me pareció interesante, hombre, sobre todo por comentar con los compañeros luego. Pedro Sánchez no sabe por dónde va. Y esto que acaban de ver es la opinión de aquellos que nos han querido responder y también aquellos que han visto el debate, porque la mayoría de los ciudadanos que nos hemos encontrado por las calles de Madrid ayer decidieron elegir otro programa, y aquellos que los vieron, los que sí que nos han respondido, incluso piensan que lo de ayer carecía de utilidad.
La realidad es que los 5 dirigentes políticos se ven a sí mismos como los claros ganadores de la noche. Pedro Sánchez logró salir vivo, aunque su actitud no ha convencido a la mayoría. Hoy el socialista ha realizado un mitin en Valladolid y desde allí ha querido agitar las tensiones entre los partidos del bloque de centro-derecha. Sánchez ha pedido concentrar el voto en su formación. Lo primero que se vio ayer en el debate fue eso, que aquí hay solamente dos opciones. O votar al Partido Socialista para que haya un gobierno, o votar al resto de formaciones políticas para impedir la formación de ese gobierno. Y la segunda cosa que vimos fue a una ultraderecha envalentonada y a una derecha achantada. Oye, se dijeron cosas como que había que derogar pues, el aborto, la violencia de género, la ley de violencia de género, se banalizó y frivolizó con la violencia de género, la desigualdad que sufren las mujeres. El candidato socialista cayó y optó por el silencio cuando se le preguntó si pactaría con Quim Torra y con el séquito separatista. Una cuestión en la que insistió mucho Pablo Casado, lo hizo ayer durante el debate y hoy el Popular ha vuelto a hacer hincapié en este asunto de las alianzas. Para el de Génova 13, Sánchez agachó la cabeza y eso significa una respuesta más que clara. Ayer Pedro Sánchez, delante de millones de espectadores, dejó muy claro que quiere volver a pactar con Torra y con Junqueras. Se lo pregunté 5 veces. Hay silencios atronadores y quien calla otorga. Ayer contestó con su silencio que quiere volver a pactar, si fuera necesario, con Junts pel Cat, con Esquerra Republicana y que no descarta la abstención necesaria de Bildu y de los proetarras de Otegi. Era previsible que el cuerpo a cuerpo entre los políticos no clarificase los pactos que pudiesen nacer tras las elecciones de este domingo. Y fíjense que todos ellos insistieron al actual del presidente del gobierno en funciones. Incluso Podemos, Pablo Iglesias, apeló al votante progresista y repitió en varias ocasiones esa fórmula de gobierno de gran coalición. A juicio de las filas moradas, Ferraz le rechaza y mira más bien a Partido Popular, una abstención del grupo de Casado. Estoy convencida de que hay muchísimas votantes socialistas que son de izquierdas y que actúan en su vida diaria con los valores de la izquierda y son solidarias y son honestas. Pero ayer vimos con claridad que el Partido Socialista y en concreto Pedro Sánchez ha tomado una decisión y es que quiere buscar la alianza con la derecha. Y se lo dijo claramente a Casado, le dijo: levantadme el cordón sanitario, haced lo mismo que han hecho las derechas en Europa, que gobiernan junto a la socialdemocracia. Un debate con mucho de Cataluña. El problema del separatismo centró desde un primer momento las críticas cruzadas y se extendió hasta el final de esas casi 3 horas de cara a cara. Pedro Sánchez, a pesar de no ser claro en algunas cuestiones, endureció el tono y hoy el separatismo le ha contestado. No sabemos ver ninguna diferencia entre el discurso de Ciudadanos, Vox, Partido Popular o PSOE, ¿no?, en esta deriva anticatalanista y antidemocrática por parte del Estado español. Y por lo que hace referencia a la propuesta del señor Sánchez de introducir nuevamente en el Código Penal el delito de convocar un referéndum, pues esto denota que el referéndum que se celebró el 1 de octubre precisamente no era delito, por lo tanto son presos políticos, hay exiliados políticos. Criminalizar un referéndum. Pero es que, ojo, si Sánchez pide que un referéndum sea delito, significa que ahora no lo es. Por lo tanto, hay 9 personas en la cárcel por la cara. Con este Sánchez, con este PSOE, no se puede hablar. No se puede hablar. Quien piense, quien crea que esto se resuelve mediante la política, mediante mesas de diálogo y de negociación, que tenga claro que esto solamente pasará si se le derrota de manera incontestable a Sánchez y al PSOE en Cataluña el 10 de noviembre. Bueno, yo creo que no son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Lo bien cierto es que son mejores cifras que hace un año y las de hace un año eran mejores cifras que las del anterior. El dato más importante es la afiliación a la Seguridad Social, que crece. Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también
que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que evidentemente los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen. Sorprendentes palabras del socialista. Esa es la lectura que hoy hace el Gobierno de los malos datos de paro. El mes de octubre no ha sido bueno para el empleo. El número de desempleados ha subido en 97.900 personas en relación con el mes anterior, por lo que el volumen total de parados se sitúa en los 3.177.000 desempleados. El sector servicios fue el que más elevó el número de parados en este mes de octubre, seguido de la agricultura, la industria y la construcción. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido, sobre todo en educación y en administración pública y defensa. Unas cifras que deberíamos haber conocido ayer, pero que el Ministerio de Trabajo ordenó que se publicasen hoy para no coincidir con el debate electoral. Se trata del peor mes de octubre desde el año 2012, cuando el desempleo aumentó en 128.000 personas. Datos que analizamos con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. El alza del paro casi dobla lo sucedido el año pasado. Pues sí, la verdad es que los datos del paro, sea la EPA o sea el INEM, quien los suministre, son malos. En el mes de octubre hemos perdido 97.948 empleos, gente nueva que está en las listas del paro. Y eso es siempre una mala noticia, por lo menos para los que nos gusta que este sea el gran objetivo de la economía española. Aquí ven el cuadro, en el gráfico pues hemos pasado ahora ya incrementos de casi 100.000 personas. Es el peor de los datos del mes de octubre, de los datos homologables del INEM desde 2012. Y, ojo, desconfíen ustedes de los titulares de prensa que les dicen aunque se crearon 103.000 empleos. Bueno, a mí tanto me da, lo que me vale es el neto. Si aumenta o disminuye el número de desempleados. Si hay muchos empleos pero se pierden el doble, pues no va a servir para nada. Pero el asunto, como estamos en la fase electoral, es echar un capote al gobierno provisional de Pedro Sánchez. Datos ahora de los cotizantes a la Seguridad Social. En pocas palabras, los que llevan la peana con el santo, los que la llevamos, los que cotizamos para contribuir al sistema. Y aquí se nos dice, hombre, son unos datos que están muy bien porque hemos mejorado 106.541 nuevos cotizantes, ya. Pero sepan que de esos 106.541 nuevos cotizantes, los hay que han entrado y salido de la Seguridad Social en un solo mes 3 veces y 2 veces. Oiga, y esto es un dato que cada vez sirve para valorar menos la evolución de la Seguridad Social. El dato de verdad lamentable es que estamos rondando los 19,5 millones de cotizantes. Y para que el sistema de la Seguridad Social sea rentable, tendríamos que tener aquí 22 o 23 millones de cotizantes. Ese es el verdadero drama para que sea sostenible el sistema de la Seguridad Social. Y no nos apaña para nada el que haya crecido 100.000 en un mes, porque esos 100.000 son contratos de 8, de 15 o de 20 días. Así estamos de precarizados en el empleo. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Su fortuna cuenta con 9 ceros, 63.000 millones de euros. Es el hombre más rico de España, que repite en el primer puesto sin que nadie se le acerque. Ya saben de quién se trata, de Amancio Ortega. La revista Forbes ha publicado hoy la lista de las 100 personas más afortunadas de nuestro país. El patrimonio del gigante de Inditex equivale a la suma de los 43 ricos que le siguen. El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se mantiene como la primera fortuna de España, con un capital de más de 63 millones de euros, seguido por su hija, Sandra Ortega, y también el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Los tres lideran la lista de las 100 grandes fortunas nacionales realizadas por la revista Forbes. Un año más, esta lista está encabezada por el dueño del 60% de Inditex, cuya fortuna, 5.000 millones superior a la de 2018, equivale a la de los 43 millonarios siguientes. De hecho, esta semana Ortega ha ampliado su fortuna al cobrar 813 millones de euros por la última retribución del año que abonará Inditex a sus accionistas, con lo que el fundador de la compañía eleva a 1.626 millones de euros lo que ha cobrado este año en dividendos de la firma. Rafael del Pino, con más de 4.000 millones de euros, adelanta al presidente de Iberostar, Miguel Fluchá, y al presidente de Mercadona, Juan Roig, que desciende al quinto puesto con 2.700 millones de euros. Por su parte, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, salta de la lista principal de los 100 más ricos, ya que su fortuna se resiente en 100 millones debido al descenso del valor de las acciones de la entidad.
Además de empresarios, la lista Forbes también recoge la fortuna de personas del mundo de la cultura, la música o el deporte. Este último ranking mantiene a Julio Iglesias como único artista de la lista, con 800 millones de euros, pese a caer del puesto 34 al 37. Simo Educación ha abierto sus puertas este martes en IFEMA. Vuelve a ofrecer al mundo profesional de la enseñanza un completo referente de las herramientas y soluciones tecnológicas al servicio de la innovación educativa. Una plataforma de amplia representatividad y contenidos de variada naturaleza en torno a las novedades, experiencias de éxito y tendencias presentes y futuras en las que la tecnología se muestra como aliado esencial en el avance de los procesos de enseñanza, aprendizaje y en la formación y capacitación decente. La feria está organizada por IFEMA y se celebra hasta este jueves 7 de noviembre y reúne la oferta de más de 200 empresas de numerosos países como Estados Unidos, Italia o Portugal. En el área de exposición del pabellón número 6 de la Feria de Madrid se podrá conocer un amplio abanico de novedades y propuestas integrales para la enseñanza, así como para el desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas en las áreas de robótica, programación, inteligencia artificial y electrónica. Reactivadas las órdenes de detención y entrega contra Clara Ponsatí, Antoni Comín y Luis Puig, el juez Pablo Llarena emite esta euroorden respondiendo favorablemente a la petición de la Fiscalía. Tanto Javier Zaragoza como Fidel Cadena atribuyen a Ponsatí y Comín, exconsejeros de Educación y Sanidad, delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Al exconsejero de Cultura le imputan malversación y desobediencia a los tribunales. Ponsatí se encuentra huida en Reino Unido y los otros dos separatistas en Bélgica. De esta forma se unen a la euroorden ya emitida contra el expresidente de la Generalitat, contra Carles Puigdemont, tras la sentencia condenatoria dictada contra los otros exmiembros de su gobierno. Felipe VI, doña Leticia, la princesa y su hermana han abandonado este mediodía Barcelona, poniendo fin a una visita de poco más de 40 horas. A pesar de los altercados y manifestaciones en las calles catalanas por la presencia de la Casa Real en la región, los premios pudieron desarrollarse con normalidad. La princesa de Gerona despertó una gran ovación y exhibió un dominio perfecto del inglés, del español, del árabe y del catalán. Un día después, y aún con la emoción de su estreno en Barcelona, la princesa ha participado junto a los reyes y la infanta Sofía en la jornada El talento atrae el talento. Normalidad en estos 2 días para la corona. Ambiente diferente al que ha vivido hoy la popular Cayetana Álvarez de Toledo esta misma mañana. Al igual que hiciese Lorena Roldán de Ciudadanos, la popular ha protagonizado un acto en la plaza de la Universidad, punto en el que hay una acampada de estudiantes contra la sentencia del proceso separatista. Carpa electoral en la que se han vivido momentos de tensión y la dirigente ha recibido gritos que la acusaban de ser una provocadora. Los jóvenes llevan ya 6 días reclamando la libertad de los golpistas encarcelados y la popular no duda en señalar a los culpables. Como ustedes han podido comprobar, aquí hay una acampada de jóvenes presuntos estudiantes, porque la verdad es que estudiar, lo que se dice estudiar, se ve que no quieren mucho. Lo que a mí me sorprende es que no estén los rectores. Yo creo que los rectores son los que deberían estar acampando aquí en la Plaza de la Universidad hoy, porque son los que en una insólita alianza se dedican por una parte a jalear a estos matoncitos subvencionados, a que no vayan a clase y a permitir que otros estudiantes que sí quieren aprender, que sí quieren cultivarse, que sí quieren ejercer su derecho democrático a la enseñanza puedan ir a clase. Para este sábado, los radicales separatistas han llamado a la movilización. La plataforma de Tsunami Democrático pedía hace unos días, a través de las redes sociales, que sus seguidores estuviesen muy atentos. Anuncio de protestas que coincidirían con la jornada de reflexión. Desde el Ejecutivo niegan que se vayan a producir disturbios e incidentes y prometen que la jornada se va a desarrollar con absoluta tranquilidad. Nosotros garantizamos el conjunto de los derechos de los ciudadanos y en este caso y en esta semana cobra especial importancia el ejercicio del derecho de sufragio. Es algo importante, relevante, es la manifestación máxima de una democracia, que los ciudadanos nos pronunciemos cada cierto tiempo sobre quiénes tienen que gestionar los intereses públicos con los proyectos que nos hayan ofrecido al respecto. Con lo cual,
el Gobierno de España va a garantizar que la jornada electoral, la jornada de reflexión y toda esta semana, lo que es el proceso electoral, toda esta semana de campaña, incluido el sábado como día de reflexión y el domingo ejercicio efectivo, se vaya a desarrollar evidentemente con la tranquilidad necesaria. Pez espada, el emperador, el atún rojo, el tiburón y el lucio. Cuidado con ellos, son los pescados que contienen más mercurio. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha especificado que en estos pescados grandes, por su tamaño, pueden acumular una mayor presencia de este mineral que afecta a la salud humana. El mercurio es un contaminante medioambiental que se encuentra en los alimentos debido a su presencia en la corteza terrestre y por la actividad humana. La agencia ha actualizado las pautas de consumo recomendadas. La población vulnerable engloba mujeres embarazadas o en planificación de serlo, mujeres en periodo de lactancia y niños de hasta 10 años. Y por un lado, y por otro, los niños de entre 10 y 14. En las mujeres que quisieran ser madres y niños menores de 10, el consumo de estos pescados debería evitarse. Vaya por delante que comer pescado es seguro y muy saludable, pero existen algunas limitaciones. Nadie sabe cómo volverá la normalidad en Chile. Continúan las protestas por tercera semana consecutiva. El gobierno intentó que la situación de tensión terminase al suspender la subida del precio del metro e incluso se comprometió a impulsar una agenda social. Sebastián Piñera está entre la espada y la pared y nada parece calmar la furia de la calle. Siguen las protestas contra el gobierno en Santiago de Chile y el superlunes ha finalizado con disturbios e incidentes violentos contra el presidente Sebastián Piñera. Se ha convertido Chile de nuevo en el epicentro de una concentración, especialmente en las inmediaciones de la Plaza Italia. Allí, a partir de las 5 de la tarde, hora local, han comenzado a marchar los manifestantes con destino a la Plaza de los Héroes. Durante la jornada, al menos 2 carabineros de las fuerzas especiales han sido alcanzadas por cócteles Molotov y han tenido que ser trasladadas a un hospital de la zona. Las partes involucradas en la manifestación han instado a ir a la huelga en todo el país. Quieren expresar su descontento con los diputados del país latinoamericano que se encuentra sumido en una grave crisis, una crisis política desde que las autoridades anunciaron una subida del precio del billete de metro el pasado mes de octubre. Estados Unidos formaliza la retirada del Tratado de París, un acuerdo que exige a los diferentes países recortes y medidas más ambiciosas contra la contaminación. Donald Trump ya ha dado el primer paso para esa salida definitiva de este pacto mundial contra el cambio climático. Ya ha anunciado a la ONU su salida. El artículo 28 del acuerdo estipula que un Estado miembro puede retirarse a partir del 4 de noviembre del año 2020, siempre que su gobierno envíe una notificación formal a la ONU un año antes de esa fecha. Ya en el año 2017, la administración de Donald Trump anunció que tenía la intención de retirar a Estados Unidos de ese acuerdo tan pronto como fuese legalmente posible. Con una misiva entregada a mano, Estados Unidos es la primera nación en retirarse de ese acuerdo. El acuerdo climático, firmado en París en el año 2015, fue ratificado en abril de 2016 por más de 174 países. Turquía captura a la hermana de al-Baghdadi una semana después de la muerte del líder del Estado Islámico por una operación militar estadounidense. Las autoridades turcas han confirmado su detención. La captura se ha efectuado cerca de la ciudad de la frontera, localizada en el norte de Siria y bajo el control de Turquía. La hermana del yihadista tiene 65 años y fue detenida junto a su marido, su cuñada y 5 niños a 15 kilómetros de la frontera. Ahora mismo los servicios de inteligencia turcos están interrogando a los detenidos y esperan obtener información valiosa sobre el funcionamiento interno del ISIS. Estados Unidos anunció la muerte del terrorista más buscado del mundo el pasado 27 de octubre, tras una operación conducida por comandos estadounidenses. Abrimos ya nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia y analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, bloqueo en Bagdad, continúan esas protestas en Irak. ¿Qué exigen exactamente los manifestantes? Son las protestas más graves en estos 16 años de la era post-Saddam Hussein. No el conflicto más grande, porque han tenido guerra insurgente, guerra civil, Estado Islámico, es decir, pero como protesta civil
son las más graves y ya veremos dónde terminan. Inicialmente lo que reclamaban era acabar con 16 años, es decir, toda la época post-Saddam Hussein, de corrupción. Quieren, además de acabar con la corrupción, que haya meritocracia, que no sean los méritos de ser determinada etnia o familia para poder acceder a la administración pública. De desempleo, 16 años de desempleo en Irak y de servicios públicos ineficaces. Esto era lo que inicialmente querían. Lo que pasa es que la represión del régimen y el aumento de las protestas han hecho que que vayan exigiendo más, y ahora mismo lo que están pidiendo han escalado hasta la exigencia actual de acabar de pedir la división de gobierno, pero van más allá, es la división de gobierno y acabar con el sistema político actual. Es decir, quieren acabar con el régimen actual y empezar algo nuevo, y parar la intervención iraní en Irak. Y esto es importante. Es decir, en Irak ahora mismo es un país de mayoría chií. No es una mayoría total, como puede ser Irán, que tiene un 90, 90 y tantos %. En Irak hay un 60% de chiíes y un 40% de suníes. Y realmente los que están mandando desde hace 16 años son los chiíes. Y últimamente los gobiernos son muy sectarios. Bueno, no es la primera vez. De hecho, hubo guerra civil, entre otras cosas por eso. Y los gobiernos son muy sectarios del lado chií, y además hay intervención iraní de sus aliados iraníes, de milicias y el propio Irán, dentro de Irak. Por lo tanto, ese 40% de suníes se consideran ciudadanos de segunda, y son la mayoría de los que están protestando, son precisamente los suníes. Es una revuelta, un inicio de revuelta, unas protestas de la minoría suní, que es una minoría, es un 40% de la población. Parece que las reformas propuestas el pasado mes por el primer ministro no han mitigado estas protestas. ¿Con qué apoyos cuenta? Pues efectivamente no lo ha mitigado, como hemos dicho, sino que las ha aumentado, y se apoya naturalmente en las fuerzas armadas. No completamente, porque hay algunas disensiones dentro de la cúpula, pero bueno, básicamente cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, que están reprimiendo en ocasiones con bastante crueldad a los manifestantes, y naturalmente con las milicias chiíes, que operan en el país, subvencionadas, financiadas por Irán, y en ocasiones incluso por algunas tropas de la Guardia Republicana iraní. La represión, como he dicho, es dura. Van ya más de 250 muertos y miles de heridos. Esto empieza a parecerse a una primavera árabe. Puede que termine dentro de unas semanas, y bueno, aquí no ha pasado nada, pero puede terminar en una primavera árabe, y las primaveras ya sabemos cómo terminan, o terminan en un otoño islamista, con un Estado Islámico de vuelta. Recordemos que el Estado Islámico es suní, y que no es la primera vez que las protestas de los suníes llevan a abrazar los ideales de la yihad, precisamente porque son los únicos que le pueden dar respuesta a esa opresión de los chiíes, o puede ir directamente a una guerra civil entre chiíes y suníes, como ya ha sufrido este país. Veremos en qué termina. ¿Cuál es el punto caliente de todas estas movilizaciones? Pues hay dos. Por un lado, la capital, naturalmente Bagdad, que es el centro absoluto de las protestas. Bagdad, hay que tener en cuenta que es una ciudad mitad chií, mitad suní, que es una ciudad mixta, como muchas veces ocurre en las capitales de países con varias etnias, o en este caso todos son la misma etnia, árabes, pero de diferentes religiones o sectas del Islam. Y luego el resto de las protestas son en las grandes ciudades del sur, que son de mayoría chií. La mayoría chií, el sur del país es chií, el norte del país es suní. ¿Por qué las protestas están siendo en el sur chií si son suníes los que se rebelan? Precisamente porque los suníes que viven en esas ciudades son los que más se sienten represaliados por el régimen y las condiciones del régimen. Estamos hablando de Basora, de Kerbala, de Nasiriyah, son los lugares donde se concentran esas protestas, pero sobre todo en Bagdad. Bueno, Bruno, no podemos despedirnos sin hablar de nuestros políticos. Estamos en campaña electoral. Este domingo todos los españoles volvemos a las urnas, pero en materia de defensa, ¿qué es lo que proponen los partidos políticos? Comenzamos, si te parece, por el bloque de centro-derecha, por PP, Ciudadanos y Vox. ¿Qué parte dedican en defensa en su programa? Bueno, pues Ciudadanos, bastante poca. ¿De acuerdo? Habla de la Estrategia Nacional de Industria y Defensa, como todos, ya veremos si todos lo dicen, siempre dicen que hay que desarrollar la industria de defensa, pero bueno, es una buena propuesta. También mejorar la movilidad geográfica y la conciliación familiar. Esto está muy bien decirlo, pero ya hay una buena conciliación o aceptable conciliación familiar y de movilidad geográfica en los militares, pero es que esto choca contra las necesidades del servicio. Si lo primamos absolutamente la conciliación, lo que no hay es servicio, al final van a ser los solteros los que tengan que hacer el trabajo
trabajo de los demás. Luego hay que tener cuidado cuando se prometen determinadas cosas. Y luego la defensa de los militares que se van con 45 años. Es verdad que hay un problema de muchos militares, de tropa principalmente, que a los 45 años se van, pero hay que reconocer también, primero, que eso es lo que estaba firmado, es lo que estaba en la ley, eso es lo que sabían que iba a ocurrir, y que no se puede mantener a los militares con funcionarios permanentes toda su carrera, porque no puede haber 80.000 soldados de 50 o de 60 años, ¿no? Porque los soldados, la tropa que va al combate tiene que ser fundamentalmente joven. Sí que es cierto que lo que ha fallado el Estado ha sido, lo hemos dicho en esta casa alguna vez, en dar salidas. No ha dado ninguna salida, y eso es criminal, porque tenía que haber proporcionado las salidas tanto en estudios como en puestos de trabajo en la administración. Pero defender, como hace Ciudadanos, que simplemente que se les mantenga, que se reintegra a los expulsados y que no se expulsa a nadie, es un poco atrevido. Luego el PP, esto es todo lo que dice Ciudadanos. El PP da habla algo más, por ejemplo, habla de que tenemos que apoyar directamente la oposición democrática en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Habla de reforzar la relación con Estados Unidos y convertir a Rota, conseguir que Rota sea la sede de la Sexta Flota y quitarle ese puesto a Nápoles. Bueno, todo es posible, pero es difícil. Habla, por fin, alguien de defender la posición española en Gibraltar. Lo que pasa es que el PP tiene un histórico de defender nada la posición española en Gibraltar. Luego, esta es una promesa que no nos podemos creer. Al igual que otras 3 promesas que hace ya en el entorno más militar, que ha tenido varias legislaturas para hacer algo al respecto y no ha hecho nada. Uno es incrementar sosteniblemente el sueldo, cosa que no ha hecho. La conciliación laboral y la mujer, no es que no la haya hecho, es que vuelve a hacer lo mismo que pide Ciudadanos, que es que al final es en detrimento de los hombres y es en detrimento del servicio. Si te pasas de frenada en esto, que es lo que lamentablemente ocurre, porque ya hay un buen nivel mejorable, pero un nivel adecuado. Y luego el desarrollo de los reservistas. Los reservistas no ha hecho nada en todos los años que ha gobernado para desarrollar un nivel de reservistas. El nivel de reservistas voluntarios en España es bastante ridículo el nivel que tienen de apoyo, de posibilidades, de desarrollo profesional, de integración en las unidades, en las misiones, pero el PP no ha hecho nada para ello, con lo cual que lo prometa ahora no da muchos visos de sinceridad. Y luego Vox sí que es verdad que tiene un plantel más grande de propuestas, son muchas propuestas y además tiene la ventaja de que no las han cumplido todavía, ¿no? Con lo cual habla de Gibraltar, directamente habla de la evolución, no de revisar fortaleza, habla de la evolución de Gibraltar y desmantelar las mafias que operan en toda la zona, de incrementar el presupuesto de defensa, que no lo dice nadie más, y es verdad que hay que incrementarlo, porque no llega con lo que hay actualmente. Que la política de defensa sea capaz de protegernos autónomamente. No en todo nos podemos proteger. Frente a un ataque de Estados Unidos no podríamos, pero no es previsible que ese sea un enemigo. Pero tenemos que ser capaces de protegernos a nosotros mismos en la medida de lo posible. Exigir de Marruecos que respete la soberanía de Ceuta y Melilla, que la reconozca y la respete, ¿no? Y sí que habla, a la hora de hablar de los militares con 45 años, no se fía de ellos directamente, pero dice que a partir de los 20 años de servicio todos los militares tienen que tener las posibilidades de ser reubicados con prioridad en las fuerzas corporales del Estado, en las policías locales, en los guardias forestales, en prisiones. Es decir, aquí sí que está poniendo una medida eficaz anterior a tenerles que echar a esos ya no tan jóvenes soldados. Luego habla de la participación de España en las misiones contra la yihad, diciendo que sí, pero que según nuestras capacidades militares y según nuestros intereses. No todo vale y sumarnos, por ejemplo, a la protección, no lo dicen ellos, ya lo digo yo, a la protección de Turquía, antimisilística en Turquía que estamos realizando ahora. Y sí que habla de ayudar a las minorías cristianas, no lo dice nadie más, a las minorías cristianas que están en peligro, atacadas en determinados lugares del mundo. Y respecto a la Unión Europea, la ONU, no se refiere directamente a ellos, pero sí que habla de que hay que revisar nuestra participación. No se refiere ya tan solo a decir nos vamos a ir de la ONU, no creo que llegue a tanto, pero sí habla de la participación y de la contribución que estamos dando. ¿En qué medida queremos seguir contribuyendo de esta manera o tenemos que limitarla o tenemos que modificarla? Y hacer hincapié en la bilateralidad, no tanto la multilateralidad que promueven los otros partidos y que ahora mismo está en vigor en España, sino la bilateralidad. España tiene multitud de tratados bilaterales militares con otros países. Se trata de ahondar en ellos, aumentar el número de tratados, mejorar los tratados existentes y dejarnos de grandes multilateralidades y cooperar en lo que necesitamos puntualmente con otros países. Bueno, nos queda por repasar las fuerzas de la izquierda, el Partido del Gobierno, el Partido Socialista y Podemos. ¿Qué dicen tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias? Pues Pedro Sánchez no dice absolutamente nada. El programa del Partido Socialista no tiene ninguna mención a la defensa. Únicamente habla de que hay que ahondar precisamente en el multilateralismo, con ese peligro que tiene de ahondar en la Unión Europea de Defensa,
y habla, y lo cita textualmente, de crear un ejército europeo, lo cual a mí básicamente me da escalofríos cuando pienso en eso y en la pérdida de soberanía nacional. Pero esa es la única mención que hace el PSOE, porque debe ser que no le interesa en absoluto la defensa de España. Podemos, en cambio, tiene una larga lista de medidas. Lo que pasa es que en muchos casos son medidas tremendamente peligrosas, porque son puramente sindicalistas en unas Fuerzas Armadas que no pueden ser sindicalistas por la propia estructura y naturaleza de las mismas, como se ve en cualquier Fuerza Armada de cualquier lugar del mundo, ¿no? Para empezar, defiende de nuevo, como hacía Ciudadanos, que no se expulse a los militares que cumplen 45 años, militares de tropa temporales que cumplen 45 años de edad, y además en su caso es que dice que todos tienen que ser reincorporados, todos tienen que quedarse, y además como funcionarios, con lo cual yo no sé cómo pretende que lo que debía ser una pirámide, cómo lo va a convertir el cuadrado en círculo, el cuadrado en triángulo, ¿no? Nos lo tenía que explicar, porque es muy bonito escribir cosas, pero luego hay que explicarlas o dar soluciones. Habla de aumentar los sueldos y de aproximarlos a las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado y funcionarios públicos. Está muy bien. Fíjense que no dice equiparar, habla de aproximar en la medida posible el sueldo de los militares a los funcionarios públicos y las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado. Pero está bien porque es una necesidad evidente. Luego habla de equiparar los derechos civiles al resto de la ciudadanía. Está hablando de que el ejército tenga derecho, los militares, de reunión, manifestación, asociación, expresión, sindicación y afiliación a partidos. Esto es la destrucción literal del ejército, pero bueno, en el fondo Podemos, ya sabemos cuáles son sus vinculaciones y sus intereses respecto al ejército. Habla de que no se puede arrestar a un militar sin la presencia, sin la orden judicial. Pues estamos hablando del arresto, es el menor de los, por así decirlo, las sanciones militares de privación de libertad, es muy pequeña y es una herramienta muy útil del mando. Si tenemos que esperar a que lo dictamine un juez, se rompe absolutamente la disciplina en las unidades, porque eso tardará muchísimo, no se puede arrestar, no se puede corregir una falta de forma inmediata. Habla de democratizar el Consejo Personal de las Fuerzas Armadas, democratizarlo y que sus decisiones sean vinculantes, es decir, un sindicato de obreros y soldados, como se decía antiguamente en los regímenes soviéticos, un sindicato de obreros y soldados va a decidir, va a tomar decisiones democráticas y vinculantes para las Fuerzas Armadas. Esto es realmente la locura, ¿no? Ya entramos en la locura. Y también forma parte de la locura que la entrada en operaciones militares por parte de las Fuerzas Armadas españolas se someta a consulta popular. Oye, vamos al Líbano, vamos a tal. No sé que sea el gobierno, que sea una consulta popular. Me parece también tremendo. Luego, por último, ya en cuestiones internacionales habla de abandonar progresivamente la OTAN para incorporarnos progresivamente a la Unión Europea y evitar duplicidades. Bueno, esto puede tener una lógica. Y un brindis al sol que hace, que es la abolición de las armas nucleares, que nosotros no tenemos, pero vamos a hacer que todo el mundo las destruya, y los sistemas de armamento autónomo. Es decir, sí, yo creo que es un tema interesante, que son aquellos drones, robots, sistemas de armas que son autónomos, es decir, que pueden tomar decisiones autónomamente ellos mismos. Esto está creciendo, esto cada vez va a ser más así, y llegará un momento en que el hombre no tenga control de las armas van a pensar y van a decidir a quién disparan y dónde. Y eso es muy peligroso, eso es verdad que es muy peligroso. Nos falta tiempo, no es algo que haya que legislar hoy, pero es algo que hay que tener en cuenta. Habla también, otro brindis al sol, de democratizar el Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso sí, es curioso, cuando otros estamos defendiendo Gibraltar, siempre en España, y es algo que, por ejemplo, el PP y Vox proponen. El PP habla de esa defensa de las oposiciones, de las posiciones democráticas de los regímenes comunistas. El único pueblo al que propone defender Podemos es al pueblo saharaui, lo cual entra dentro de su ADN clásico. Pues yo creo que con esto hemos terminado un poco del repaso de estos programas de defensa, que en algún caso es extenso y en otros casos, como hemos visto el PSOE, es inexistente, sorprendentemente inexistente. Con este breve repaso, Bruno, te pido que te mojes. ¿Cuál dirías que es el programa más completo, más realista y más necesario para España en materia de defensa? Pues mojándome, yo creo que el programa que está mejor estructurado, aunque no sea el más completo, pero el más realista y el más apropiado, y repito, aunque le falten algunas cosas que sí que están, como hemos dicho, bondades que tienen otros programas, sería, yo creo, el de Vox, con algún punto del PP, un punto o dos del de Podemos, y prácticamente yo creo que nada del de Ciudadanos, y desde luego el del PSOE es inexistente. Pero yo creo que en general, si tuviéramos que mojarnos por uno, que yo no creo que sea lo que hay que hacer, pero bueno, si tuviéramos que mojarnos por un programa, yo diría que el de Vox. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Veremos qué pasa el domingo. Muy buenas noches. Buenas noches.
Salamanca muestra la vida cotidiana de la Guardia Civil a mediados del pasado siglo en La Raya. A través de una muestra de 31 fotografías se presenta el lado más humano y más familiar de los agentes destinados en esta zona entre 1950 y 1970. Una exposición que se podrá ver desde este martes hasta el próximo 9 de diciembre en la Diputación de Salamanca. Se ha inaugurado hoy en el patio del Palacio de la Salina, coincidiendo con el 175 aniversario de la fundación de este cuerpo. Imágenes en blanco y negro del archivo de Foto Muñoz, que ofrecen escenas cotidianas de los agentes de la Benemérita en las localidades de La Raya. Las autoridades presentes han coincidido en la entrañable muestra que recoge la Salina. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches.